Bueno, vamos a ir arrancando. Varios avisos parroquiales antes de empezar con la clase de hoy. Primero, el jueves de la semana que viene es el segundo parcial. ¿Está bien? El lunes de la semana que viene, como hicimos con el caso anterior, la clase va a estar dedicada a hacer un repaso de los temas que entran en el segundo parcial. ¿Está bien? Lo que nos lleva a hablar de los temas que entran para el segundo parcial. Para el segundo parcial va a entrar mapeo, diccionario, usándolos a partir del TDA, mapeo y diccionario implementados, como por ejemplo con una lista composición, y también implementados con tablas hash. ¿Está? Y va a entrar árboles, TDA árbol, lo que vimos hasta ahora de las operaciones del TDA, y también resolver problemas de árboles con implementación de árbol. En particular, la implementación que es la lista de hijos y el enlace al padre. ¿Está? El tema nuevo que voy a arrancar este jueves, que se llama árboles binarios, no entra en el segundo parcial. Entonces, de vuelta van a ser 3 ejercicios. Los temas que van a entrar son mapeo y diccionarios a partir de las operaciones del TDA, mapeo y diccionarios implementados con una lista composición o implementados con hash. Y también va a entrar árboles generales, que es lo que estuvimos viendo hasta ahora, usándolos a partir de las operaciones del TDA o con acceso a la estructura, su implementación, donde la implementación es lista de hijos con enlace al padre. ¿Está? ¿Queda claro eso? Bien. Sí. No, no te vamos a pedir que implementes una lista, porque eso fue del primer parcial. No, perdón, eso no fue del primer parcial. Pero no creo que te lo pidamos. No, no, no. Bien, sí. No, no, no. Puede ser que entre hash cerrado, como también puede llegar a entrar hash abierto. ¿Está bien? Bien. Ese era el primer aviso parroquial. Segundo comentario. Un tema que tiene que ver con los iteradores y en particular los iteradores con árboles. Esto yo creo que ya hablamos un poco del tema de iteradores y la modificación de las estructuras. Y la pregunta que acá tienen que hacerse muchas veces cuando van a resolver un problema es, ¿puedo resolverlo con el iterador o tengo que resolverlo de otra manera? La respuesta a eso va a depender de qué es lo que ustedes quieran hacer. Vamos a ver, en particular hoy que vamos a resolver problemas de árboles, los que lleguemos a resolver, que hay problemas que por la naturaleza del problema no nos sirve un iterador. Nos tenemos que meter adentro del árbol a hacer cosas. Tenemos que ir al padre, al hijo y hacer ese tipo de cosas. Otros problemas los puedo resolver con un iterador. Por ejemplo, dado un árbol, contar cuántas veces aparece un rótulo dado es un problema que claramente lo puedo resolver con un iterador. Puedo pedir el iterador de rótulos o el iterador de positions, recorrer todos los elementos con el iterador y contar cuántas veces aparece el rótulo dado. ¿Está bien? El problema con los iteradores empieza cuando queremos modificar la estructura. ¿Hasta dónde podemos modificar una estructura a partir del iterador? ¿Sí? Recuerden que nosotros tenemos dos iteradores en árboles. El iterador de los elementos y el iterador de positions. El iterador de elementos nunca lo voy a usar para modificar la estructura, porque no me sirve para tener acceso a la estructura. Solamente me da los elementos que hay dentro de la estructura. Lo puedo usar para contar elementos, pero no mucho más que eso. Sin embargo, el iterador de positions sí me sirve
potencialmente para modificar la estructura. Porque los métodos del T de árbol que modifican la estructura, como puede ser eliminar nodo interno, eliminar nodo externo, agregar un hijo, requiere como parámetro un position. Y el iterador de positions me da ese position. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Bien. El problema es el siguiente. Cuando nosotros obtenemos un iterador de una estructura, es como que estamos sacando una foto de la estructura en ese momento. Yo tengo un árbol. Yo tengo ese árbol. Y pido el iterador de positions de ese árbol. En el momento en que pido ese iterador, yo obtengo una lista de posiciones que se corresponden a ese árbol en particular. Es como que le saco una foto a ese árbol. Si yo después empiezo a modificar la estructura a partir de ese iterador, estoy generando una inconsistencia. Si yo genero el iterador de este árbol y después vengo y elimino un nodo, este iterador que yo obtuve no se corresponde con el árbol que tengo. Porque este era un iterador de cuando el árbol tenía 13 nodos y ahora el árbol tiene 12 nodos. ¿Sigue siendo un iterador correcto? Es la pregunta que uno se puede hacer. Y la respuesta es no. Porque no estamos muy seguros de cómo está implementado. Entonces, ante la duda, no. Vamos a considerar que el iterador ya no es un iterador válido. ¿Me siguen? Porque se genera esa inconsistencia. Lo mismo sería si yo tengo este árbol, genero el iterador con 12 nodos y a este árbol le agrego un nodo más. O sea, si yo modifico la estructura porque agrego elementos o saco elementos, se genera una inconsistencia con el iterador. Entonces, cuando ustedes tengan que modificar una estructura y tengan que hacer muchas modificaciones, no vamos a usar el iterador. Eliminar todos los nodos cuyo rótulo sea una etiqueta dada. No lo vamos a resolver con un iterador. ¿Sí? Porque si potencialmente voy a eliminar muchas veces, donde elimino una vez, ese iterador que obtuve ya deja de ser válido. Lo mismo para agregar cosas. ¿Cuándo sí podemos usar el iterador para modificar la estructura? Cuando estamos absolutamente seguros que es una única modificación. Ahí podemos hacerlo. Porque si yo les digo, elimine el primer nodo que encuentre con un rótulo dado, hasta el momento en el cual yo encuentro el nodo, hasta el momento en el cual yo encuentro el position a través del iterador, el iterador es correcto. Yo encuentro ese position del nodo que quiero eliminar y lo elimino. El iterador ya no es válido, pero si no lo voy a usar más el iterador, está perfecto. Lo descarto y cumplí con lo que tenía que hacer. ¿Ven la diferencia? Entonces, si no voy a modificar la estructura, vayan para adelante con el iterador si realmente el iterador les sirve. Hoy vamos a ver un caso donde no va a servir. Pero si les sirve el iterador, adelante con el iterador. Si van a modificar la estructura porque van a agregar o eliminar elementos, van a agregar o eliminar nodos, depende. Si es una única modificación la que van a hacer y están seguros por el problema que están resolviendo, que es una única modificación, pueden usar el iterador si el iterador les sirve. ¿Está? Y si están seguros que van a hacer más de una modificación, o que potencialmente podría haber más de una modificación, no vamos a usar el iterador. ¿Está? ¿Se entiende esto? Igual el jueves que viene lo voy a poner por escrito para que quede por escrito en una presentación. Creo que nunca lo había puesto por escrito todavía, así que lo vamos a dejar así. Pero hoy quería aclarar eso. ¿Está? ¿Queda claro eso? Bien. Trabajando con esta estructura, lista de hijos y enlace al padre, donde tenemos nuestro nodo, el nodo tiene el elemento, el nodo sabe quién es su nodo padre, y el nodo tiene una lista de hijos, que son sus hijos, que potencialmente puede estar vacía, armamos un árbol.
Sobre esta estructura y sobre este conjunto de operaciones del TDA, podemos entonces empezar a resolver problemas. ¿Qué es lo que vamos a empezar a hacer hoy? Si no terminamos de resolver todos hoy, podemos seguir el lunes como parte del repaso de lo que es árboles. Entonces, todos estos son problemas sacados de algún tipo de examen de la materia relacionado con árboles. Problema número 1. Suponiendo que cuenta con una clase árbol que implementa la interfaz tree, vista en la clase. Esta clase utiliza la implementación de lista de hijos y enlace al padre, que es la que mostramos recién. Agregue un método a esta clase. Ya eso nos da la pauta de que vamos a trabajar con acceso a la estructura, ¿sí? Estamos agregando un método a la clase cuya asignatura, cuya forma sea public int size subárbol con un position. Este método deberá retornar el tamaño del subárbol con raíz P del árbol receptor del mensaje. Si utiliza otro método del T de árbol, deberá implementarlos. ¿Hay alguna duda con el enunciado? Esto lo que nos está diciendo es: tenemos un árbol que recibe un mensaje. El mensaje es el subsize y nos pasan un position. Ese position representa un nodo del árbol. Lo que nosotros tenemos que resolver es cuántos nodos hay en ese subárbol. Ese es el entero que tenemos que resolver. Eso quiere decir que si nos pasan, por ejemplo, este nodo, si este es el parámetro position de nuestro método, nosotros deberíamos devolver 1, 2, 3, 4, 5. ¿Está bien? Si a nosotros nos pasan este nodo, deberíamos devolver 1. Entonces fíjense acá, la primera consideración que uno va a hacer es el nodo que nos pasan lo contamos. ¿Sí? Y si por casualidad nos pasaron la raíz, ¿qué es lo que tengo que devolver? Tengo que devolver el tamaño del árbol, el size. ¿Está bien? ¿Se entiende esa parte? Bien. Vayamos entendiendo el problema primero. ¿En qué caso lanzaríamos una excepción? ¿Cuándo? Cuando no sea una posición válida. ¿Y cómo podemos saber si una posición es válida o no? Con el check position. ¿Está bien? Como hacíamos siempre que trabajábamos dentro de la clase árbol, cuando lo implementábamos, que recibimos una position y probablemente la tengamos que convertir en un nodo, lo vamos a hacer a través del check position. ¿Está? ¿Queda claro eso? Bien. Entonces, nos piden que esto lo incorporemos al árbol, así que lo voy a incorporar al árbol. Muy bien. Vamos a ver acá. Yo tengo acceso a todas las operaciones del TDA, las tengo que implementar, es cierto, pero supongamos que yo les digo, no hace falta implementarlas. ¿Me resuelve la vida el iterador? ¿Puedo resolver este problema con un iterador? ¿Cómo? Bien. Eso es importante. No estamos modificando la estructura, así que podríamos usar tranquilamente un iterador. Ahora la pregunta es, ¿puedo resolver el problema usando un iterador? Bien.
Vamos a analizar esto que están diciendo. Porque acá lo que proponen es obtener el iterador y después usar el iterador para... ¿Para qué dijiste? Bien. ¿Se entiende lo que escribí? ¿Por qué buscarías la raíz del subárbol cuando ya te la están pasando por parámetro? Es este parámetro. ¿Y por qué no puedo acceder a los hijos desde este parámetro? O sea, fíjense esto, yo no necesito salir a buscar el nodo, me lo están dando por parámetro el nodo. O sea, el subárbol a partir del cual yo tengo que contar la cantidad de nodos que tiene, arranca en SP. Pará. ¿Se entiende eso? Entonces, esto parecería que no tiene sentido. ¿Sí? ¿Qué me querías decir? De eso lo va a resolver el check position. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo usamos el check position, pero ese es un problema del check position. Sí. Sí. En teoría es una responsabilidad del check position. Lo que siempre decimos es que ese nivel de control nunca lo vamos a poder tener. O sea, no tiene sentido esa preocupación. Corresponde que el check position se lo asegure. Pero sabemos que en la realidad no se puede. Entonces lo ignoramos. Por eso digo, corresponde al check position. Sí, no lo podemos hacer nunca. Así que no importa. Sí, tal cual. Exacto. Exactamente. Estaría mal. Es- Estarías creando un árbol que en realidad son referencias a otro árbol. No, no hagas eso. ¿Cuál es el problema que tiene A ver, el iterador acá no nos sirve. No nos facilita la vida. ¿Por qué? Algo que yo les había dicho antes, el iterador es muy bueno para transformar en una representación secuencial algo que no es secuencial como el árbol. ¿Qué es lo que pierdo en el iterador? La estructura de árbol. Pierdo la jerarquía. Y el iterador me da todos los elementos. Y yo acá no necesito todos los elementos. Solamente necesito los que están en el subárbol de esta raíz, P. Y eso no lo puedo descubrir en el iterador. ¿Está bien? A menos que haga un código muy complejo, que para cada elemento se fije si es descendiente del nodo que me estoy buscando. Es un quilombo eso. Entonces, el iterador, en este caso, no me está resolviendo, no me está ayudando a resolver el problema, me lo está complicando. Cuando llegan a la conclusión de que el iterador no es la forma de avanzar, lo que les quedan son los recorridos de árboles. Porque el recorrido de árbol es una forma de visitar todos los nodos de un árbol o un subárbol, ¿sí? E ir haciendo cosas. Como por ejemplo, sumar uno. ¿Está bien? Entonces, este problema, contar la cantidad de elementos de un subárbol, cuya raíz nos la dan, no es fácil de resolver con un iterador, pero es fácil de resolver con un recorrido. ¿Está bien? ¿Me siguen con eso? Bien. Entonces, descartamos esto. Vamos a hacer el check position para asegurarnos que esto funcione bien.
nodo. Si hay alguna excepción, lo va a detectar el check position. Lo otro que siempre tienen que hacer es pensar, cuando van a resolver un problema, ¿hay alguna excepción que tenga que controlar yo que no corresponda al check position? Acuérdense cuando hacíamos el método padre. El método padre tiene situaciones de excepción que no corresponden al check position, sino que corresponden al método padre, como es fijarse si el nodo que quiero saber el padre es la raíz. ¿Está? Siempre tienen que preguntarse eso. Primero el check position. Después, ¿hay algo más que tengo que controlar que el check position no está controlando? Y eso va a depender del problema que están resolviendo. En este caso, parecería que no. Porque si nos pasan una posición nula, el check position lo va a detectar. Si nos están pidiendo este método sobre un árbol que está vacío, el check position lo va a detectar. Si es una posición que pertenece a otro árbol, nadie lo puede detectar. Así que no nos vamos a preocupar por eso. ¿Está bien? Entonces parecería ser que los controles que tenemos que hacer de seguridad, por decirlo de alguna manera, ya están. Ahora nos podemos disponer a resolver el problema. ¿Sí? Y el problema es, dado un nodo, cualquier nodo válido del árbol, contar cuántos nodos hay en ese subárbol. ¿Está? Bien. ¿Cómo podemos hacerlo? No me sorprende. Puedes preguntarme si no es externo o interno y el proceso caso. Si es externo, es fácil. Bien. Podemos pensar en eso. Podemos hacerlo. Podemos decir if. Este era is external de P. Va a pasar algo. Resultado es 1. Si es un nodo externo, es una hoja. Si es una hoja, no tiene hijos. Si no tiene hijos, todo el subárbol es el solo. Y ahí resuelvo un caso. Bien. Solamente aclaro que según el enunciado hay que implementar is external. ¿Sí? Según el enunciado, si tú haces el parcial, tenés que implementarlo. ¿Qué más? Sí, no sé si es que conviene, pero sí, también puedes controlar eso. Si no es un nodo externo, podría preguntar si es la raíz. If is root de P, then resultado es this.size. Bien. Else. ¿Hay algo más que quieran controlar para evitar hacer el trabajo que realmente tienen que hacer? ¿O nos podemos poner a programar en serio lo que hay que programar? Acá viene la siguiente decisión, que no hay una respuesta concreta. Muy probablemente nuestro algoritmo contemple estos dos casos. O sea, lo que vamos a hacer ahora es un preorden, donde el visitar es sumar 1. Si hacen el preorden sobre una hoja, eso va a devolver 1. Si hacen el preorden sobre la raíz, eso va a devolver la cantidad completa de elementos del árbol. Y no es que estamos haciendo que algo que era de n cuadrado pase a ser de orden n. No. Entonces, decidan cómo prefieren programar ustedes. Si quieren poner todos estos casos o quieren considerar todo como el caso general. ¿Qué es lo que voy a decir yo? Con el testing que me sale de adentro, mientras menos código escriban, menos chances de errores. Pero no está mal si lo hacen así, ¿eh? Por ahí alguien les marca, que estaría bien que se los marque, estos casos están contemplados en el caso general. ¿Qué es lo que te estás ahorrando? Un recorrido, un while. ¿Cómo? Sí, pero, o sea, si lo haces por eficiencia, es mínimo lo que te estás ahorrando. No digo que esté mal hacerlo, no es un error. No es un ahorro realmente significativo. Y de vuelta, menos código, mejor. Bien, listo. Hay que hacer el trabajo. ¿Qué hacemos?
Sí. Un contador. Bien, es una buena idea. Muchas veces estos problemas se van a resolver con un método auxiliar. Porque muchas veces para poder resolver el problema necesito ciertos parámetros o ciertas cosas que no los tengo en el método principal. Entonces armo todo en lo que necesito en un método auxiliar. Está perfecto eso, no hay ningún problema. ¿Sí? A veces hace falta, a veces no. Depende. Si yo esto lo quisiera resolver con un método auxiliar, yo acá lo que haría es que este método sea una función, que me retorne un entero, porque voy a aprovechar la forma recursiva de las cosas. Ahí está. Int subcontar, que va a recibir, como ya lo tengo, un nodo. Int resultado, asigno. Como este es un método, digamos, privado, auxiliar, yo lo puedo armar como yo quiera. No sé, yo acá no me voy a poner a controlar si nodo es nulo, porque ya tengo todos los controles en el anterior. Este tampoco hace falta que controle excepciones, porque ya todo eso se controló. ¿Está bien? Entonces, yo sé que si alguien está llamando por primera vez a este método subcontar, es porque hay un nodo por lo menos. Por eso es que yo arranco con resultado asigno 1. Uno por lo menos hay. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Bien. ¿Y ahora qué hacemos? No. Bueno, sí, ahora vamos. ¿Cómo es un preorden? El preorden es visitar nodo para cada hijo de nodo, preorden de ese hijo. ¿Se acuerdan de eso? Bien. Si este nodo fuese una hoja y no tiene hijos, ¿cuánto tiene que devolver este método? 1. ¿Sí? Si este nodo tuviese hijos, ¿cuánto tiene que devolver este método? 1. Fíjense lo siguiente. ¿Cuántos nodos tiene el subárbol que tiene a B como raíz? 5. Este, 5. Todo el árbol tiene lo que tiene cada uno de esos subárboles más 1. Y eso se repite siempre. La cantidad de nodos de un subárbol es la sumatoria de la cantidad de nodos que tienen los subarbolitos más el padre. ¿Está bien? Entonces, para cada hijo de nodo, sumo la cantidad de nodos del subárbol con hijo como raíz y retorno uno más a eso. ¿Está bien? Entonces, si el nodo es una hoja, es 1 y ceros. O si lo quieren ver de otra manera, son ceros más 1. Si el nodo tiene dos hijos, y solamente esos dos, es 1 más 1, 2 por los hijos, más 1 por el padre, 3. Y así la recursividad me va armando toda la cantidad de nodos que tiene el árbol. Entonces, esto sería, si queremos, esto lo podemos sacar, vamos a dejarlo así.
for. ¿Qué pongo acá? Puedo hacerlo con un for each. Position de p en nodo.hijos. Get hijos. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a hacer a resultado, le asigno subcontar con p punto el elemento. ¿Qué es lo que acá estoy con? Decime. Era una position list de t-node, tenés razón. Porque lo considera todo como un tipo genérico, o sea, está considerando que E es todo el t-nodo. Position list de t-nodo, en realidad esto es un t-nodo. Ahí está. Entonces esto me queda subcontar con P. Más resultado. Entonces esto, fíjense este detalle que es muy importante. Si yo voy a inicializar este contador en 1, porque yo ya sé que estoy visitando a alguien, esto va a ser resultado es igual al subcontar del hijo más resultado y después retorno el resultado. Si esto lo inicializo en 0, acá tengo que retornar resultado más 1. ¿Sí? Depende de dónde quiera sumar por el visitado. ¿Me siguen con eso? Entonces, este método, así como está, me retorna la cantidad de nodos que tiene el subárbol con nodo como raíz. Y lo estoy usando como un método auxiliar. Si vengo acá, eso significa que entonces, resultado, le asigno subcontar de nodo. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que hicimos? Y el iterador no me servía, hacemos un recorrido. Como dije antes, si esto es una hoja, esto me devuelve 1. Si esto es la raíz, esto me devuelve todos los nodos que tiene. Si yo quisiera, tranquilamente, esto lo puedo eliminar. Así como está, si este fuese el examen, o es el enunciado tal cual como está, deberían implementar esos dos métodos auxiliares. ¿Está bien? ¿Me siguen? Bien. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Pero de vuelta, ¿qué? ¿Por qué no hay una diferencia entre el hecho de B antes de hacer subcontar y el nodo que está pasando en la raíz? Porque la eficiencia real, si vos querés realmente ganar eficiencia, la eficiencia la ganás cuando pasás algo que es de orden n cuadrado a orden n. La eficiencia la ganás en los casos generales. O sea, si vos vas a hacer 10 millones de llamados, 100 llamados, y vos tenés una forma de hacer esos 100 llamados en un orden n cuadrado o en un orden n, sin duda el orden n es mejor que el n cuadrado. Si de esos 100 llamados, tu código puede llegar a ser alguno de ellos mejor, sí y solo sí, justo ese llamado con la raíz, y la raíz no es una hoja, y pasa alguna otra condición, es medio relativo decir que eso es más eficiente. A eso voy, ese es mi análisis nada más, que realmente la eficiencia es cuando vos resolvés el caso general mejor. Un solo caso particular, porque pusiste un if para atrapar ese caso, no es realmente ser eficiente. Nada más, ¿está bien? Bien, listo, resolvimos entonces el primero. ¿Alguna duda con esto?
Segundo, suponiendo que cuenta con una clase árbol que implementa la interfaz tree vista en la clase, esta clase utiliza la implementación de lista de hijos y enlace al padre, agregue un método a esta clase cuya forma sea método público que devuelve un mapeo de positions con int que lanza una excepción. Este método deberá retornar un mapeo entre posiciones del árbol y el tamaño del subárbol que tiene esa posición como raíz. Si utiliza otros métodos del test de árbol, deberá implementarlos. ¿Se entiende lo que hay que hacer? Para cada uno de estos nodos hay que generar un mapeo. El mapeo es entre posiciones del árbol y un entero. La correspondencia es posición del árbol, cantidad de nodos que hay en esa posición como raíz. ¿Se entiende? ¿Dudas con el enunciado? Entonces, y de vuelta dice, agregue un método, así que estamos trabajando con acceso a la estructura. ¿Sí? Ah, gracias. Bien, ¿cómo hacemos esto? Sí, acá sí nos sirve el iterador. No estamos modificando el árbol. El enunciado ya nos dice que tenemos que hacerlo para todo el árbol. O sea que necesitamos recorrer todos los elementos del árbol. Y justamente el mapeo es de positions, que es lo que nos devuelve el iterador. Este es un caso donde el iterador de positions nos viene bien. ¿Sí? ¿Eso lo pueden ver? Entonces, eh, mapeo. Un mapeo entre position de int, resultado, consideraciones a tener en cuenta. ¿Qué es lo que no le está gustando acá? Porque no, creo que es colectivo. Ah, claro, porque sí era el integral. Y no, pero acá sí está bien esto. Bien, gracias. Ahí está. Bien. ¿Hay alguna situación de excepción que deberíamos controlar acá? ¿Cómo? Yo me contaba. No sé si es decepción. Eso es lo que ustedes tienen que pensar. ¿Es una excepción que esto pase con un árbol vacío? Devolverías un mapeo vacío, así que esa no sería una excepción. Lo que no quiere decir que no debamos controlarlo, ¿eh? A lo que voy ¿es un error que alguien te pida esta información por un árbol vacío? Yo creo que no, porque un árbol vacío es un árbol válido. Es una situación de error cuando alguien me pasa una position de un árbol que está vacío. Pero el error no es el árbol vacío, es que me estás dando una position que no deberías tener. Pero nunca olviden que un árbol vacío es un árbol. ¿Está? ¿Se entiende eso? Sí, probablemente tengamos que preguntarlo o resolverlo o ver qué hacemos. Bien, ¿cómo podemos resolver esto con un iterador? Yo puedo obtener el iterador de positions
Para cada una de las positions que me devuelve el iterador, acabamos de implementar un método que, dada esa position, me dice cuántos elementos tiene. Puedo usar eso y resolver así el mapeo. Entonces yo podría ahora decir for position de E pos en this.positions ¿qué es lo que voy a hacer acá? Voy a agarrar, es decir, en un entero subcantidad le asigno size subárbol de pos. En la línea 25 yo ya tengo la posición del árbol y la cantidad de nodos que hay en esa posición. Lo que me queda es insertarlo en el mapeo. A resultado punto put position con new integer subcantidad. ¿Me lo transforma solo? Sí, lo transforma solo. Perfecto. ¿Algo más para hacer? Me piden el método, creo un mapeo vacío, uso el iterador de positions sobre el árbol, lo que significa que para cada una de las posiciones del árbol obtengo la cantidad de elementos que hay en ese subárbol con el método que acabamos de implementar y después insertamos ese par en el mapeo, retornando después el mapeo. ¿Qué pasa? Estas son las preguntas que se tienen que hacer. ¿Qué pasa con este código si el mapeo, si el árbol está vacío? Si el árbol está vacío, el iterador está vacío. Si el iterador está vacío, este ciclo no se va a ejecutar y esto va a devolver el mapeo vacío que yo creé antes. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Dudas? Sí. En este caso, sí, porque dice, si utiliza otros métodos del TD árbol, deberás implementarlo. Así que acá deberías implementar, en este caso, el positions. ¿Está bien? Se puede resolver esto sin el iterador, ¿eh? Se puede resolver. Es hacer el recorrido en preorden, donde para cada position que van haciendo el visitar es el llamado al contar. Obtienen el entero, lo insertan en el mapeo que lo van pasando por parámetro. ¿Está bien? Se puede hacer, no digo que no se pueda hacer con el recorrido, se puede hacer. Con el iterador es menos código. ¿Está? ¿Paso al siguiente o tienen alguna duda con esto? Vamos al siguiente. En un principio acá no habría ningún control de invalid positions, excepto este llamado a size subárbol. Con esta position podría llegar a generarse excepción en alguna situación. En realidad en la práctica creo que no pasaría. ¿Está bien? Pero así como está, el único que puede lanzar esa excepción es este llamado. ¿Sí? ¿Cómo? No sé. Ahora no se me ocurre una situación en donde dé invalid position. Pero podría haber alguna, no se me ocurre ahora. Bien. Problema número 3. Suponiendo que cuenta con una clase árbol que implementa la interfaz tree vista en clase, esta clase utiliza la implementación de lista de hijos y enlace al padre, agregue un método a esta clase cuya forma sea podar subárbol. Este método deberá eliminar el subárbol con raíz P del árbol receptor del mensaje. Retornar el tamaño del subárbol eliminado.
Si utiliza otros métodos del TDA árbol, deberá implementarlos. ¿Sí? Entonces, acá lo que tenemos que hacer es, si a nosotros nos pasan H, tenemos que eliminar, decía así, eliminar el subárbol con raíz P del árbol receptor del mensaje. Tendría que eliminar H, K y G. ¿Sí? Tendría que sacar eso del árbol. Si en lugar de pasarme H, me pasan E, debería eliminar a E del árbol. Y si en lugar de pasarme a E, me pasan A, ¿qué es lo que debería pasar? Debería dejar el árbol vacío, con la raíz nula. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que tenemos que hacer? Bien. Sí. ¿Cómo, cómo? Sí. No, te da nulo. O sea, si yo hago tnodo.getPadre, te devuelve nulo. Bien. ¿Qué hacemos? Él está proponiendo hacer un for each para encontrar la posición de P. Nuevamente voy a insistir y señalar que P ya está como parámetro. Pará. No quiero ser agresivo con mi respuesta. Por lo que no te voy a dar una respuesta. A ver, él lo que propone es... ¿Qué me habías dicho? Contar el tamaño del subárbol en P. Sí. Después. Remover a P de la lista de hijos del padre de P. Sí. ¿Qué más? Retornar el tamaño del subárbol en P. Contar el tamaño del subárbol en P, remover a P de la lista de hijos del padre de P, retornar el tamaño del subárbol de P. Sí. Detalle no menor. Restar el tamaño del subárbol de P del size del árbol. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Comentarios con esta propuesta? Bien, mi mayor crítica era que no hace falta el iterador de vuelta. Vos en un momento habías mencionado iterabas sobre positions para buscar algo. No hace falta eso. ¿Cómo sabes qué? Ahora vamos a ver cómo lo resolvemos, pero en un principio no hace falta. O sea, recordemos que para cualquier position válida del árbol,
excepto la raíz, podemos obtener el padre. ¿Sí? A lo sumo vos podés llegar a iterar sobre la lista de hijos. Está bien, pero yo pensé que querías iterar sobre todo el árbol. Eso es distinto. ¿Está bien? Bien. De nuevo, situaciones de excepción. Posición nula, árbol vacío, todas las que controla el check position. Entonces, nodo le asigno check position de P. Nuevamente, ¿hay algún error que tengamos que controlar que no sea propio del control de check position? En un principio parecería que no. ¿Está? Bien. En el primer problema que resolvimos, yo les había dicho, bueno, estamos haciendo esto así, que justo esto considera como estos casos particulares que diferenciamos caen dentro de este caso general. ¿Está bien? La pregunta es, el caso particular que mencionamos para este problema, que era el caso de la raíz, ¿cae dentro de este caso general? Porque fíjense en esto, si justo lo que tengo que eliminar es la raíz, ya de por sí hay un atributo de instancia que tengo que tocar, que en cualquier otro caso no lo tocaría. ¿Está bien? Ya eso me da la pauta de que no es todo el caso general. No sé cuánto más código te voy a tener que escribir, pero sin duda tengo que tener en mente que quizás, si este P sea la raíz, por ahí justifica tener algún código distinto. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Bien. Entonces, supongamos que están hechos los controles, no hay ningún error extra que vayamos a controlar. Podemos ahora, si queremos, decir if P es la raíz. Si efectivamente nos están pidiendo podar subárbol sobre la raíz, ¿qué es lo que debería pasar? ¿Qué es podar todo el árbol? Hago nula la raíz y hago 0 en el size. Sí, pero como resultado lo asigné... Ah, está bien, tenés razón, tenés razón. Pensé que me estabas diciendo otra cosa, lo que él dice es cierto, tengo que retornar. ¿Cuánto se elimina? Sería esto así, y ahora sí, this.size le asigno 0. Gracias. No necesariamente porque son dos atributos de distancia separados. ¿Sí? No es que cuando yo pongo esto nulo, automáticamente el size se asigna 0. No, no pasa eso. ¿Está bien? ¿Se entiende este if? Entonces, si es la raíz, parecería ser que hay cosas distintas para hacer. Ahora hacemos el caso general y vemos después si este caso particular entra dentro del general. Vamos a ver. Bien. ¿Qué pasa si lo que yo quiero podar no es la raíz? Contamos el tamaño del subárbol de P. Bien, entonces hacemos, esto es resultado, le asigno subcontar. ¿Cómo se llamaba? 6 subárbol. De P. Ahora tengo que remover a P de la lista de hijos del padre de P. ¿Está bien? Entonces, vamos por parte. Vamos a hacerlo. Eso es contar el tamaño del árbol. Ahora vamos a remover a P de la lista de hijos del padre de P. ¿Qué necesito? Al padre de P.
Entonces, esto lo puedo hacer con this.parent de P. Y esto me devuelve un position de padre. Perfecto. Hay una posible excepción que tengo que controlar. Yo sé que no va a ser la raíz porque lo estoy controlando aparte, pero estoy obligado a hacer el control, así que lo hago igual. Bien, tengo el padre. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo? Acá sí acá sí lo que necesito es eliminar al hijo de la lista de hijos del padre. Y ahí sí puedo hacer un iterador sobre la lista de hijos, no sobre el árbol. ¿Está bien? Entonces, esto sería for position de nodo E. Entonces vamos a llamarlo hijo en padre.get. ¿Qué me está faltando? Rápido. ¿Cuál es la clase que tiene el método getChilds? O getHijos, no me acuerdo cómo lo llamé. Tnodo. Y yo acá tengo padre como position. Tengo que hacer un check position del padre. Entonces transformo el padre, que es un position, en un nodo. Y ahí tengo el getHijos. Pará. Ya estoy con vos. ¿Cómo? Vamos de a uno a la vez. ¿Cómo? ¿Qué me habéis dicho? ¿Qué me habías dicho vos de allá? ¿Cómo? Este. A parent le paso una posición, internamente hace un check position, pero para yo obtener los hijos, tengo que explícitamente hacer el check position para convertirlo en tipo nodo. ¿Sí? Sí. Porque para eso tenés el check position. Si vos solamente haces un casteo, estás dejando afuera otros controles que no son solamente los del casteo, que para eso tenemos el check position. Es mejor ser precavido. Sí, sí, no está mal. No estaría mal. Puede ser. Remove de la position list de hijos. Sí, pero el tema es, fíjate, ¿cómo saco el cuadrado negro? ¿Qué apreté? ¿El insert? Para que no sé dónde está. No. Bueno, no sé dónde está. Y ahora apreté otro botón. No importa. Si yo hago el remove de la lista de la position list de padre, fíjate, punto get hijos punto remove. ¿Qué parámetro estás necesitando para poder hacer un remove? Un position. Una position de la lista. ¿Está bien? Entonces, para yo poder remover el hijo de la lista de hijos, necesito conocer la posición en la lista de ese hijo. Por eso acá sí hace falta salir a buscar el hijo. Porque no tenemos un método
que dado un elemento nos devuelva la posición del elemento. ¿Está bien? Sigo sin encontrar dónde está. No, no importa. Entonces, getHijos nos devuelve punto position voy a romper el teclado, pero ahí está. Obtenemos. ¿Qué es lo que no le gusta? ¿Cómo? Y falta un paréntesis. Ahí está. Fucking programación. Entonces, tenemos el padre. Del padre obtenemos la lista de hijos. De la lista de hijos obtenemos todas sus positions, que las vamos a ir guardando en este atributo hijo. ¿Por qué hago esto? Porque voy a buscar cuál es el valor de la posición del hijo en esa lista. Entonces, que todo esto es porque estamos buscando a nodo. Si hijo.element, que es de tipo nodo, es igual al nodo que estoy buscando, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ahí sí obtengo la posición para eliminar dentro de la lista de hijos. Entonces voy a hacer padre.getHijos.remove con esa posición que acabo de encontrar. ¿Y qué más? Antes de preocuparme por el size de las cosas, ¿cuál es el problema del for each? El for each no corta. ¿Sí? Y acá yo necesito cortar. Entonces, tengo dos alternativas. O meto el famoso break, que no nos gusta, o no hago un for each y hago un while. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es obtenemos el iterator de posiciones. Es un iterador de position. Odio el teclado. De posiciones. Le asigno en el padre.getHijos.positions. ¿Cómo? Sería un golazo, pero no depende de mí. ¿Qué querés que te diga? ¿Qué es lo que... Pará, iterable... Ah, punto iterator. Ahí está. Tipo nodo, position... Y esto tampoco le gustó. ¿Cómo? ¿Uno más? Me va a romper todo. Pará. ¿Vos decís que eso lo va a arreglar? Van a vivir diciendo esas cosas, chicos, sépanlo. Van a ser profesionales de la ciencia, ingeniería de la computación y el 90% de las respuestas que les van a dar a sus familiares va a ser apagarlo y prenderlo de vuelta. Es una triste realidad. Funcionó, gracias. Pero es eso lo que van a tener que hacer.
cuando sus suegros los llamen a las 11 de la noche porque no anda la Wi-Fi. Me pasó anoche. Bien, entonces, mientras de posiciones tenga para darme algo y no tenga que cortar, lo que hago es a una position de tipo nodo hijo, le asigno el elemento del iterador. Ahí sí corresponde que hagamos esto. Y a corte le asigno true. Y ahora sí, que hice esto, me falta actualizar la cantidad de elementos del árbol. Porque si podamos todos estos elementos. Así que lo que tengo que hacer acá es this.size, le asigno menos resultado. Y retorne el resultado. Restamos el tamaño del subárbol de P, eso es lo que acabamos de hacer. Y retornamos el tamaño del subárbol de P. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bien, hacemos un break de 10 minutos y seguimos con el resto de los problemas. 15.08, 15.18 arrancamos. Pasemos al siguiente problema, que es el 4. El siguiente problema dice así. Suponiendo que cuenta con una clase árbol que implementa la interfaz tree vista en clase y trabajando en función de las operaciones del T de árbol, ya no estamos más dentro de la implementación de la clase, ahora solamente tenemos las operaciones del TDA, resuelva el siguiente problema. Dado un árbol T y dos rótulos E y F, se le debe cambiar el rótulo a todos los nodos del árbol que contengan el rótulo E por F. ¿Sí? Entonces, esto lo que está diciendo es, dado un árbol y dos rótulos, cambiar todas las apariciones de un rótulo por el otro. Así que esto podría ser de la siguiente forma. Static. Esto decía que eran... Vamos a hacerlo de caracteres. Árbol. Bien. Entonces, para los que no llegaron a las 18 como deberían llegar, lo que tenemos que hacer es, usando las operaciones del T de árbol, sin acceso a la estructura, reemplazar todas las apariciones de una etiqueta por otra que nos dan por parámetro. ¿Cómo lo resolvemos? Tenemos que recorrer todo el árbol, no queda otra. ¿Sí? Entonces, sí. Sí. ¿Podés resolverlo con un iterador?
Exactamente. La jerarquía del árbol no es importante acá. No nos están pidiendo que sea el hijo de una etiqueta en particular. Entonces, si quisiéramos escribir la menor cantidad de código posible, el iterador es la forma más directa de alcanzar esto. For. Para cada posición del árbol, ¿qué es lo que yo quiero hacer en esa posición? ¿Cómo? Perdón. Preguntar si el rótulo que está en esa posición es el que estoy buscando, reemplazarlo. Entonces digo, si el elemento que está en esa posición es igual al que estoy buscando, entonces lo reemplazo. Eso es árbol.replace position con F. Y eso es todo. ¿Está bien? Si solamente tengo que buscar y reemplazar en un árbol, el iterador de posiciones es la forma más rápida de hacerlo. No estoy modificando la estructura del árbol. No es importante para mí la relación de jerarquía entre las posiciones o entre los nodos. Solamente me interesa el contenido. ¿Está? ¿Se entiende? Y algo que no estoy nombrando, mala mía, ¿cuál es el orden de esto? ¿Cuál es el orden de ejecución de este método? Cualquier recorrido completo de un árbol ya asienta las bases de un orden n, donde n es la cantidad de elementos del árbol. Preorden, posorden, ya si parten de eso, parten de un orden n. Después hay que ver qué es lo que están haciendo en cada ejecución. Pero en un principio ya eso es orden n. En este caso, esto es de orden n, porque recorro todo el árbol. Todo lo que estoy haciendo en ese recorrido del árbol es constante. Por lo tanto, todo esto termina siendo de orden n. ¿Está? Bien. ¿Cómo? Sí. No, porque depende cómo esté implementado. Pero ponele que la creación del iterador sea de orden n. ¿Cuántas veces se crea el iterador en este método? Una sola vez. ¿Sí? Distinto es que vos me digas que para cada vuelta de este ciclo vos estás creando un iterador. Ahí sí pasa a ser de orden n cuadrado o n por m. Pero acá hay un solo iterador que se crea una sola vez. ¿Está bien? Este es el que hicimos recién. Utilizando el TD árbol, resuelva el siguiente problema. Dado un árbol A y un rótulo E y un nivel X, se le debe insertar un nuevo primer hijo con rótulo E a cada nodo en el nivel X. El método de implementar debe tener la siguiente forma. Entonces, dice, dado un árbol, un rótulo y un nivel, se le debe insertar un nuevo primer hijo con rótulo, el rótulo dado, a cada nodo en el nivel X. El método a implementar debe tener la siguiente forma. ¿Se entiende lo que hay que hacer? De alguna forma tenemos que ubicar todos los nodos que están en un nivel dado y a cada uno de esos nodos insertarle un hijo nuevo con el rótulo que nos acaban de dar. ¿Está bien? Bien.
Esto vamos a hacerlo de vuelta con caracteres. Reflexionemos sobre lo que tenemos por delante. ¿Qué tenemos que hacer? ¿O cuál es el proceso mental que deberían empezar a tener? ¿Cuál es el gran dolor de cabeza que tenemos acá? El nivel. ¿Sí? Acá tenemos que ubicar algo en particular. Por lo general, los problemas de árboles donde hay que hacer una modificación se resumen en buscar un nodo que cumple con una condición extraña que te estamos definiendo y hacerle algo a ese nodo. Buscar el nodo que tenga tantos hijos como la sumatoria de las edades, cosas así. Y en este caso la condición es buscar un nodo que está en un nivel dado. Cada vez que ustedes tengan que buscar un nodo en un nivel dado, de vuelta se abren varias posibilidades. Volvamos al principio. Un iterador, ¿me sirve? No, no mucho. Porque el nivel de las cosas está dado por la jerarquía de las cosas dentro del árbol. Y el iterador me oculta eso. ¿Está bien? Bien. En el otro extremo tenemos un recorrido específico para niveles, que es el recorrido por niveles. ¿Está bien? Recorrido por niveles me asegura a mí que yo en algún momento de ese recorrido voy a tener a todos los nodos del nivel X juntitos en una estructura. ¿Está? Esa es una alternativa. Tenemos que usar una estructura auxiliar. Ese es el mayor dolor de cabeza de un recorrido por niveles, es que tengo que usar una estructura auxiliar. No es imposible, pero hay que hacerlo. Hay un punto intermedio. Yo puedo hacer un recorrido en preorden y preguntar en qué nivel estoy. Porque no es tan complicado. Yo puedo arrancar un recorrido en preorden con un contador que es 0. Y cada vez que llamo en el preorden a los hijos, incremento en 1 el contador. Ese contador, que lo voy a llamar niveles, siempre va a estar representando el nivel que estoy visitando. ¿Cuál es la diferencia con el recorrido por niveles? El recorrido por niveles, la ventaja que tiene es que mantiene todo el nivel junto. Para eso usamos una estructura auxiliar. Si para mí es importante que todo el nivel X esté todo junto en un momento en una estructura, el recorrido por niveles es lo que a mí más me interesa. Si a mí esa cosa no la necesito, yo puedo hacer un preorden que vaya diciendo nivel 0, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Vuelvo al 2, bajo al 3. Vuelvo al 2, subo al 1, bajo al 2, al 3, 2, 1, 2, 3, y así voy diciendo todo el recorrido por niveles. Puedo poner un if en el visitar y decir, bueno, si este es el nivel que estoy buscando, hago lo que tengo que hacer. Si no, dejo que siga. ¿Lo ven eso? Son dos formas de hacerlo, ¿eh? No hay ningún problema con eso. ¿Cómo? La crítica que vos podés hacer ahí es la condición, el control que vos podés hacer es, una vez que yo pasé el nivel X, no tiene sentido que yo siga. Entonces puedo agregar un corte ahí tranquilamente. ¿Está bien? Eso lo puedo hacer tanto en el recorrido por niveles como en el recorrido por preorden. Bien. ¿Hay situaciones de error que debería controlar acá? ¿Qué pasa si el árbol está vacío? La pregunta es, ¿qué pasa si el árbol A no tiene un nivel X? Mi interpretación es que no hace nada. O sea, alguien podría pasarnos como nivel 10 y un árbol que solamente tiene 5 niveles. Nuestro método no se tiene que romper, eso sin duda.
pero para mí no es una situación de error. Es como que me pasen un árbol de 10 niveles, el nivel X es 7 y la etiqueta nunca aparece. No hago nada, pero tiene que funcionar. ¿Está bien? Entonces, no son situaciones de errores. Son situaciones donde el método tiene que funcionar. Bien. ¿Cómo hacemos? Podemos probar a hacerlo con un recorrido por niveles. Si quieren, lo podemos hacer. Recorrido por niveles, voy a necesitar una estructura auxiliar, así que voy a necesitar una queue de caracteres. Voy a necesitar, creo que voy a necesitar un contador de niveles actuales, o por dónde voy. Int nivel actual. ¿Qué más? No sé si se acuerdan, pero cuando vimos por el recorrido por niveles, hice un comentario específico. El recorrido por niveles me permite a mí usar la cola para ir guardando las cosas e ir cargando los niveles. Pero si yo quiero mostrar un nivel por línea, necesito saber dónde termina el nivel. Si yo no hago esa diferenciación, yo agarro la raíz. ¿Sí? El recorrido por niveles agarra la raíz, la pone en la cola. Y después entra en un ciclo while, que dice, saco un elemento, agrego todos sus hijos, sigo, saco otro elemento, agrego todos sus hijos. ¿Se acuerdan de eso? En algún momento dado, yo voy a tener en la cola elementos, por ejemplo, del nivel 1 conviviendo con elementos del nivel 2. ¿Sí? Si vamos a este ejemplo de acá, yo agrego la raíz a la cola y entro en el ciclo while. El ciclo while lo que dice es sacar un elemento, insertar todos los hijos en la cola. Entonces inserto B, C y D. Vuelvo al recorrido del ciclo, saco B e inserto H y F. Pero ya estaba C y D antes. O sea, en la misma cola están conviviendo elementos del nivel 1 con elementos del nivel 2. Si yo estoy buscando un nivel en particular, que es el nivel X, yo de alguna forma tengo que ir sumando niveles. Yo de alguna forma necesito saber, estoy en este nivel, acabo de pasar al nivel siguiente. Para eso es que hay que poner algún tipo de separador en la cola. Algo que cuando yo lo encuentre diga, terminé con un nivel, ahora lo que viene es del otro nivel. ¿Sí? Y ahí es donde usamos nulo como separador. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo? Sí, sí, si querés puedes hacer. Podés pasar nulo directamente. Pero se puede hacer así también. ¿Qué hacemos? Tengo que preparar el recorrido por niveles. Tengo que hacer el setup del recorrido por niveles. El setup del recorrido por niveles es, pongo la raíz, pongo el separador. Y ahí estoy listo para arrancar el ciclo while. ¿Está bien? Entonces, lo que voy a hacer ahora es punto enqueue esto lo hice mal. Porque la cola es una cola de position. Porque tengo que guardar las cosas del árbol. Ahí está.
Ahora sí, en Q a punto root. Esto me va a pedir un try catch. Muy bien. Y ahora, en realidad, esto, si lo quiero hacer correcto, es position. Voy a hacer cola.enqueue. Y ahí tengo listo en la cola el nivel 0. ¿Está bien? El nivel 0 está completo. Ahora tengo que entrar en el ciclo while. Mientras, vamos a hacerlo por ahora, boolean corte signo falso. Mientras no tenga que cortar, tengo que hacer cosas. ¿Qué cosas tengo que hacer? ¿Cómo? Bien. Ahora vamos por partes. ¿Sí? Lo que vos dijiste no está mal. Falta una consideración. ¿Qué valores puede tomar este entero? No empiecen a buscar valores raros, por favor. ¿Qué pasa si es negativo? No, estoy haciendo una pregunta más sencilla todavía. ¿Qué valores válidos puede tomar este entero? De 0 para arriba. Como ya dijimos antes, podría pasar que este nivel no sea un nivel que exista en el árbol, y está bien, no hay ningún problema. ¿Podría ser 0? Sí, si el árbol no está vacío. ¿Qué pasa si el árbol está vacío? Dijimos, pregunté, ¿árbol vacío es una situación de error? No, simplemente no hay nada para hacer. Con el código que tengo escrito hasta ahora, árbol vacío, ¿hace que todo esto funcione bien? No, porque yo estoy yendo directo a hacer a.root. Si el árbol estuviese vacío, esto va a generar una excepción, va a ir al catch y va a abortar todo. ¿Está bien? Entonces, acá es donde tenemos que tener los cuidados. Puede pasar que una situación no sea un error y no tenga que hacer nada, pero mi código tiene que ser consistente con eso. Entonces, ¿qué significa? Que yo voy a tener que preguntar aparte si el árbol es vacío o no. O por lo menos preguntar si el árbol no es vacío. Entonces voy a decir if no a.isEmpty, entonces puedo arrancar a hacer cosas. Bien, el árbol no está vacío, por lo menos un nivel tiene. Puede ser 0. Y esto para la raíz debería funcionar, sin importar si la raíz es hoja o no, esto debería poder funcionar. Entonces, ya acá deberíamos hacer una pregunta. Si el nivel actual es el nivel que estoy buscando, lo que hay en la cola es lo que tengo que modificar. ¿Está bien? ¿Me siguen? Entonces, obtengo un elemento. ¿Qué? Sí. La raíz sería el nivel 0. La raíz. El nivel 0. Sí, no sé por qué estás metiendo arreglos en todo esto. La raíz está en el nivel 0.
¿Está bien? Es 0, 1, 2, 3. Bien. Entonces, si el nivel actual es el nivel que estoy buscando, lo que hay en el frente de la cola lo tengo que sacar y lo tengo que modificar. ¿Está bien? Entonces, position, pos, esto es cola.dq. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Qué pasa? Ay, no te entiendo, perdón. Sí, sí, sí. No, porque yo cada vez, para eso tengo el separador. Yo cada vez que encuentre un separador, voy a avanzar un nivel. ¿Está bien? Entonces, pensemos el primer caso que sea la raíz con nivel cero. Yo arranco en el nivel cero y lo que tengo cargado en la cola, ¿sí? Es el nivel cero. El caso general es, saco la raíz, inserto sus hijos. ¿Sí? Cuando lo próximo que yo saque sea el separador, ahí estoy diciendo que estoy incrementando el nivel. Entonces, ahí incremento uno el nivel actual. Lo que tengo en el frente de la cola hasta el próximo separador es todo ese nivel que está representado por el nivel actual. ¿Está bien? ¿Sí? Lo estamos armando sobre el aire, así que vamos a ver cómo queda. Pero en un principio estaríamos haciendo esto. Obtengo el elemento. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que agregarle un hijo. Tengo que decirle, entonces, a punto add first child a pos con el carácter que me pasaron. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Hay muchas cosas que tenemos que controlar acá, así que esto probablemente se modifique en algún momento, pero vamos paso a paso. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? ¿Qué pasa si yo no estoy en el nivel actual? ¿Cómo? Si yo no estoy en el nivel actual, todavía no llegué, entonces sigo el proceso del recorrido por niveles, que es, obtengo el elemento, inserto los hijos. ¿Sí? Entonces, ¿y ahora qué hago? ¿Me cerrás la puerta, por favor? Tengo que poner todos los hijos. Entonces, lo que voy a hacer acá es un iterador. Para cada hijo de esta posición, agrego a la cola a sus hijos. Entonces, esto me va a quedar for position character hijos a.get children compose, que es lo que no le gustó.
Ah, son 2 puntos, gracias. Ahí está. Ahora, cada uno de estos hijos los voy a poner en la cola. ¿Está bien? ¿Me siguen? Ya sé que esto lo vamos a modificar, sépanlo, pero vamos de a poco. Bien, entonces, si el nivel es el actual, saco y agrego un hijo nuevo. Si el nivel no es el actual, saco y agrego todos sus hijos. ¿Qué es lo que no cierra de esto que estamos haciendo acá? Falta la condición de corte. ¿Qué otra cosa no estoy haciendo? No estoy incrementando el nivel. ¿Está bien? Entonces la pregunta es cómo manejamos ese caso, esa situación. ¿Cómo, perdón? Exactamente. Si lo que yo saco es un nulo, entonces tengo que aumentar el nivel. Entonces esto lo podríamos modificar. Yo siempre tengo que sacar. Entonces, yo saco. Si lo que yo saco no es el separador, estoy sacando un nodo. Y ahí puedo ver el tema del nivel. Entonces, si if, quiero ajustar algo porque me estoy quedando sin batería. Si no es un separador, entonces saqué un nodo. Un nodo que está ubicado en el nivel actual. Y ahí sí puedo preguntar si es el nivel actual. Lo que voy a hacer es esto. ¿Está bien? Si no es el nivel actual, entonces lo que voy a hacer es esto. Obtengo un elemento. Si no es un separador, es un nodo. Si es un nodo, me fijo si estoy en el nivel actual. Si es un nodo del nivel actual, le inserto un hijo como me pide el enunciado. Si es un nodo que no es el separador y no es el nivel actual, entonces agrego los hijos de ese nodo a la cola. ¿Está bien? Bien. ¿Y si es el separador? Yo lo que sé es lo siguiente. Si yo saco un separador, cambié de nivel. Entonces yo acá ya sé que estoy cambiando de nivel. Pero igual acá se pueden dar dos situaciones más. Vamos por la más general. Saco un separador. Cambié de nivel. Tengo que incrementar el nivel. Entonces ahí ya sabemos que si cambio de nivel, entonces esto es nivel actual, incremento en 1. ¿Qué puede pasar ahora? En todo mi mundo de posibilidades. Puedo haber llegado al nivel X, puedo no haber llegado todavía al nivel X y puedo haberme pasado el nivel X. Tranquilamente me puedo haber pasado el nivel X. No, hasta ahora no hice... Díganme si eso puede pasar o no, ¿eh? Pero son las tres cosas que yo podría analizar en este momento. Yo incremento el nivel. O todavía no llegué a X, o llegué a X, o me pasé de X. ¿Pueden pasar esas cosas?
Hay una que creo que no. Por eso que están. Fíjense en esto. Cuando yo estoy en el nivel actual, yo le agrego un hijo al nodo, pero no agrego más cosas a la cola. ¿Está bien? Y agregar cosas a la cola es lo que a mí después me hace pasar de nivel. Lo vamos a tener que mirar en detalle, pero en un principio yo creo que no es posible pasarse el nivel X. Porque nunca cargo un nivel X más 1. Porque para cada nodo del nivel X, mi código, que es este if de acá, no agrega elementos a la cola. Solamente agrego elementos a la cola cuando no estoy en el nivel X. Y eso siempre pasa cuando voy incrementando, cuando voy llegando a X. Nunca va a pasar después de X. ¿Está? ¿Se entiende? Bien. Vamos a hacer así. Vamos a parar acá. Termínenlo ustedes. Y el lunes que viene, como parte del repaso, vemos cómo continuamos con este ejercicio y continuamos con los otros. Y después hacemos el repaso de diccionario y de mapeo también. ¿Sí? Bien.